Bien, entonces vamos a partir comentando el trabajo de Fernanda en el grupo 4 para eventualmente resolver alguna duda o retroalimentar justamente su progreso, ¿ya? Déjenme buscar el documento. Fernanda y Bárbara, ¿de acuerdo? Sí, profe. Entonces, primero, Fernanda, ¿tiene alguna pregunta o alguna duda que podamos partir comentando? Sí, aquí en la primera parte Ujú. teníamos la duda con la 3, la 5 y la 6. De acuerdo, sí, las que están marcadas. Ujú. ¿Y cuáles son sus dudas? O sea, en la 3 teníamos la duda entre cuál era la diferencia entre indagación guiada y estructurada. Ujú. ¿Ya? Y en la 5 no me acuerdo a qué se refería con desempeño clave. Y a qué se refiere con el docente como que no da los propósitos, las respuestas explícitas a por qué está haciendo eso. De acuerdo. Ujú. Bueno, en el primer caso, recuerden que vimos un recuadro, digamos, una síntesis que muestra la posición de algunos autores según los cuales la indagación o la enseñanza por indagación se puede categorizar en estos tres tipos: indagación guiada, indagación estructurada e indagación autónoma. Y la diferencia que hacen estos autores es, digamos, el grado de autonomía que tienen los estudiantes para realizar el trabajo. En términos bien esquemáticos, lo que ellos proponen es que en una indagación guiada el profesor define o decide tanto o sea, define básicamente la pregunta de investigación o la pregunta de indagación, la pregunta que guía o que permite el desarrollo de la indagación. La indagación estructurada supone que el profesor define la pregunta inicial y además define la forma en que los estudiantes van a responder a esa pregunta. Entonces define de alguna manera la metodología del trabajo. En el caso de la indagación guiada, esa estructuración, esa metodología queda en manos del estudiante o de los estudiantes, quienes deciden de qué manera podrían darle respuesta a la pregunta. Por supuesto, de la indagación autónoma es el estudiante quien, frente a un determinado fenómeno, que probablemente también propuso el profesor inicialmente, se plantea las preguntas a investigar, define la metodología y elabora las conclusiones. En los tres casos, por supuesto, siempre el estudiante tiene una instancia para reflexionar y elaborar conclusiones, para de alguna manera sintetizar o sistematizar la relación entre el planteamiento inicial y la actividad o la metodología que siguieron para responder a ese planteamiento. Luego, en el caso del descubrimiento espontáneo, eh, diríamos que la clave está en que bueno, puede haber una pregunta o un planteamiento que formule el profesor. En ese sentido, efectivamente hay harta semejanza diríamos, en la secuencia didáctica, porque va a haber en general alguna pregunta o algún planteamiento asociado a algún tipo de actividad de investigación. La metodología incluso podría eventualmente estar también planteada por el profesor, aunque podrían ser los estudiantes quienes la decidieran. Y tal vez la mayor diferencia que habría entre la indagación y el descubrimiento espontáneo depende o está más bien asociado yo diría, a dos cosas, a dos cuestiones más cualitativas. Uno tiene que ver con el tipo de planteamiento inicial, el tipo de pregunta que se formula inicialmente, o diríamos el planteamiento inicial, porque no necesariamente hay una pregunta en el caso del descubrimiento espontáneo. Y por otra parte, en la etapa de conclusiones o de reflexión final, yo diría que el caso del descubrimiento espontáneo es mucho menos, está menos estructurado,
menos prediseñado por parte del profesor, de manera que no se garantiza que el estudiante obtenga ciertos resultados, o el profesor no espera que obtenga ciertos resultados, confía en que mediante la pura exploración, la pura investigación autónoma de su parte, el estudiante va a llegar a ciertas conclusiones, va a llegar a cierto conocimiento del fenómeno que estudia. Entonces, si Pero, bien yo... profe, Sí, dígame. en el caso de que yo como profesora, no sé, hacemos un experimento Ujú, y yo, no sé, como en el caso mío eran unos experimentos con unas botellas y sus pesos. ujú. Ya y yo les paso a ellos las botellas, con una con plumavit, otra con arena, no me acuerdo con qué más. Eso, pero les digo a ellos que tienen como que tomarla y ver cuál pesa más. ¿Eso sería como descubrimiento espontáneo o de forma guiada? Mm. Así como usted lo plantea, así como lo describió, yo diría rápidamente, parece más descubrimiento, ¿de acuerdo? Creo que el análisis hay que tratar de hacerlo de manera más amplia o más integral, pensando en los elementos de juicio que tenemos para analizar la secuencia didáctica. Por una parte, tener en consideración los roles de profesor y estudiantes. En ese sentido, allí juega, digamos, tenemos como alternativa pensar en indagación guiada, estructurada o autónoma, eventualmente, dependiendo de quién decide la pregunta, de quién decide la metodología, de quién elabora las conclusiones. Entonces tenemos un criterio. En el caso de los roles desde el punto de vista del descubrimiento espontáneo, de nuevo, tenemos también la posibilidad de considerar que en el descubrimiento espontáneo el profesor genera o plantea o establece ciertas condiciones, más o menos eso fue lo que dijimos en su minuto, ciertas condiciones para el trabajo del estudiante, y el estudiante tiene que encontrar las respuestas o encontrar la conclusión por su cuenta. Eh, entonces tenemos un criterio para tener en consideración los roles, que podrían hacer alguna distinción entre indagación y descubrimiento espontáneo. Eh, pero eventualmente no es el único indicador o no es el único elemento de juicio. Ya comentaba yo que justamente desde el punto de vista de los roles, parece ser que lo que ocurre tanto en la indagación guiada y estructurada como en el descubrimiento espontáneo se asemejan bastante. Entonces, los otros elementos de juicio que tenemos son, por una parte, el ciclo de aprendizaje. Recuerden que en el caso de la indagación, siempre buscamos que ocurran estos tres momentos de pregunta, acción y reflexión, y esos tres momentos, por supuesto, están internamente vinculados, son coherentes. El momento de acción es un momento que está orientado a dar respuesta a la pregunta inicial, y el momento de conclusión está integrado con el momento de acción y el de planteamiento inicial. Hay una conexión de todo el proceso. Entonces, en el caso del descubrimiento espontáneo, esa secuencia o ese ciclo de aprendizaje no está contemplado, por lo menos. Teóricamente no es algo que haya sido desarrollado o que haya sido propuesto como sustento del descubrimiento espontáneo. En el caso del descubrimiento espontáneo, como su nombre lo dice, justamente, lo que se espera es que el estudiante en el ejercicio de hacer, en la práctica de investigar, descubra, desvele justamente el conocimiento que se espera que aprenda. En ese sentido, yo diría que en el caso del descubrimiento espontáneo hay una confianza o un supuesto de que el estudiante aprende de manera automática, podríamos decir, con mucha menos guía o mucho menos predefinición por parte del docente. Ese sería un segundo elemento. Entonces, desde el punto de vista como usted lo describió, si el profesor le dice a los estudiantes, mire, aquí tengo 3 botellas con sus respectivas características, manipúlenlas, explórenlas, compárenlas y díganme en qué se parecen, en qué se diferencian y qué es lo que aprenden al respecto. Si es que ese es el ejercicio, entonces parece ser que el estudiante está de alguna manera
expuesto y condicionado a tener que él por su cuenta descubrir qué es lo que el profesor espera que aprendan. En ese caso entiendo que es el concepto de masa. Entonces, si es que efectivamente la dinámica de la clase consiste básicamente en que los estudiantes, mediante la manipulación y la exploración de las botellas, van a concluir o van a descubrir que la masa es una propiedad de las sustancias y que la masa de alguna manera está relacionada con la cantidad de materia de las distintas sustancias, entonces podríamos decir, claro, parece que ahí está operando principalmente un modelo de enseñanza por descubrimiento. Pero adicionalmente tenemos otro elemento de juicio, que es el tipo de planteamiento inicial que se hace. El tipo de planteamiento inicial, dijimos en el caso de la indagación, básicamente tenemos que buscar dos tipos de preguntas. Si hay preguntas investigables, en las cuales se explicitan variables o factores claves de un fenómeno, esas variables o factores claves son observables o son medibles o son describibles de alguna manera. Y lo que hace la pregunta entonces es pedirle a los estudiantes, o pedirle en este caso a los estudiantes que justamente busquen relaciones o comparen el fenómeno desde el punto de vista de esas variables. Por una parte tenemos ese camino y por otra parte tenemos el camino de una pregunta orientadora, o que llamamos orientadora, que lo que hace es focalizar el desempeño o el desarrollo de un desempeño científico específico. Entonces, más que o antes que el estudiante pueda llevar a cabo una investigación para medir variables y obtener conclusiones acerca de esas variables, en el caso de la pregunta investigable, en el caso de la pregunta orientadora, lo que el estudiante hace es desarrollar o demostrar que tiene o que desarrolla cierta habilidad científica específica. Por ejemplo, es capaz de formular preguntas de investigación, o es capaz de diseñar una metodología de investigación, o es capaz de analizar resultados, o es capaz de elaborar conclusiones. Cualquiera de esos elementos que son distintos desempeños o habilidades científicas, el estudiante los demuestra a través de la actividad o los desarrolla a través de la actividad. Cualquiera y uno de ellos, digamos, no el conjunto, no una serie de habilidades. Entonces tenemos esos tres elementos para evaluar. Cuando estamos frente a la actividad de la botella, ¿qué pasa con el rol del profesor y los estudiantes? ¿Cómo podríamos caracterizar esos roles? Luego, ¿qué pasa con la secuencia de aprendizaje? Están estos tres momentos de pregunta, acción, reflexión conectados e integralmente vinculados. Y tenemos también el criterio o el elemento de juicio acerca de el tipo de planteamiento inicial. En función de una mirada de esos tres elementos, yo diría que podemos hacer un juicio más completo acerca del modelo de enseñanza que estaría detrás de esta situación didáctica en particular. Ya, profe. ¿Les parece? ¿Le hace sentido? Sí, profe, ahí sí me queda como igual más claro eso. Uh-huh. Algo que les puede ser útil, que no sé si han estado revisando. Bueno, yo les indiqué en la diapositiva, ¿cierto?, la clase que les corresponde, y eso lo van a encontrar, ¿cierto?, en el plan de clases, o en el libro del profesor que estábamos usando como referencia. Pero también les comenté en el correo electrónico, y en el aula virtual está publicado, que ese plan de clases, o los planes de clase, las planificaciones que estamos revisando, están de alguna manera complementadas por un cuaderno de trabajo del estudiante. Entonces, ustedes están trabajando en el taller directamente con la guía didáctica, pero adicionalmente la guía didáctica hace referencia al cuaderno de trabajo para el estudiante. Entonces, de pronto ustedes pueden ver en el plan de clase algunas referencias que dicen, por ejemplo, responden las preguntas de su cuaderno de trabajo. Los estudiantes responden las preguntas del cuaderno de trabajo. O los estudiantes completan la tabla con ciertos indicadores.
Y resulta que en el plan de clases esa información no está, porque esa información está en el cuaderno de trabajo del estudiante. Entonces, si es que queremos de pronto tener una visión más completa, más clara de qué es lo que se espera que ocurra en la clase, puede ser conveniente revisar el cuaderno de trabajo del estudiante. Y lo que ustedes van a ver ahí justamente son básicamente las actividades que va desarrollando el estudiante en cada una de las clases. En línea, por supuesto, en coherencia con lo que está descrito en la planificación. Pero muchas veces es justamente este trabajo, este documento, el que nos ayuda a entender mejor o más claramente qué es lo que dice la planificación que tienen que hacer los estudiantes y de qué forma se espera que lo hagan. Porque, por supuesto, se trata tan solo de un diseño, no se trata de una clase implementada. Entonces, por ejemplo, aquí está descrito lo que se espera que los estudiantes hagan en la clase 4, en la fase de desarrollo, donde tienen que, como decía Fernanda, comparar, ¿cierto? Botellas con distintos materiales. Les piden que dibuje las 3 botellas y que les asigne un número a la tabla, ordenando los objetos desde el que tiene mayor dificultad para ser levantado al que tiene menor dificultad para ser levantado. ¿Alguien tiene algún Ya, profe. comentario? ¿Sí? ¿Alguna No, otra? profe. Sigamos con las otras dos. Eso. Bueno, la pregunta 5 de la segunda parte acerca de las condiciones de implementación dice, la actividad principal en el desarrollo de la clase ofrece oportunidades para demostrar desempeños claves. En este caso, los desempeños clave hacen mención o referencia a lo que yo les decía recién, son las habilidades científicas principales que esperamos desarrollar con nuestros estudiantes. Podemos hablar de desempeños científicos, de habilidades de pensamiento científico o de habilidades científicas. Cualquiera de esas descripciones hacen referencia más o menos a lo mismo. Y en alguna clase las mencionamos básicamente y también vimos que están descritas o están señaladas en las bases curriculares. Pero como les mencionaba antes, podemos considerar que son especialmente aquellos desempeños asociados a la investigación. Son competencias que se demuestran cuando una persona o un estudiante realiza investigación científica. ¿Y cuáles son esas competencias? Como les decía recién, por ejemplo, si voy a investigar un fenómeno, una de las primeras competencias que debo demostrar o de las cuales debo hacer uso es ser capaz de formular una pregunta para poder investigar ese fenómeno. Y esa pregunta, por supuesto, debe tener ciertas características que me permitan hacer una investigación propiamente. Por ejemplo, el hecho de que la pregunta involucre o implique la presencia de algunas variables observables, algunas variables medibles. La habilidad para formular preguntas de investigación es una habilidad que efectivamente hay que desarrollar con los estudiantes en el campo de las ciencias naturales. Entonces, un desempeño clave podría ser, por ejemplo, la habilidad o la competencia para formular preguntas de investigación. Así es que, en este caso, nos preguntamos, ¿la actividad que ocurre en la clase o que se propone hacer en la clase ofrece la posibilidad para que los estudiantes demuestren, por ejemplo, su habilidad para formular preguntas de investigación? Esa sería una posibilidad. Pero por supuesto hay varias otras competencias claves, competencias científicas, que están vinculadas con el proceso de investigación. Uno es la formulación de preguntas, otro será la elaboración de hipótesis, por ejemplo, para responder a ciertas preguntas de investigación. La distinción entre formular hipótesis y hacer predicciones utilizando las hipótesis. También les planteaba hace un rato como competencia o desempeño científico clave la habilidad para proponer un diseño de investigación, para proponer una metodología de investigación.
¿de qué manera podríamos medir la masa de distintos objetos, por ejemplo? El estudiante tendría que pensar cómo medir esa variable, cómo comparar distintas propiedades de distintos objetos y por lo tanto proponer una metodología. O eventualmente el estudiante podría desarrollar la habilidad para analizar datos a partir de una tabla de resultados, por ejemplo, o de representar datos gráficamente e interpretar esos datos. Todos esos son desempeños científicos o habilidades científicas que van a estar presentes en distintos momentos de la investigación y que eventualmente mediante una actividad de enseñanza-aprendizaje nosotros podemos desarrollar de manera bien específica. No necesariamente desarrollándolas todas esas competencias, sino que focalizando en algunas o focalizando en algunas de ellas. Eso es lo que nos hacemos, la pregunta que nos hacemos en la número 5. ¿Existe la posibilidad de que mediante la actividad en la clase el estudiante demuestre algunas de esas competencias claves? Ya, profe. ¿Ya? Y bueno, como les decía, esos desempeños clave están mencionados en alguna diapositiva de una de las clases previas y también están en las bases curriculares descritas, ¿ya? Y finalmente la pregunta 6. El docente presenta orientaciones acerca de los propósitos formativos sin dar respuestas explícitas. Bueno, en el caso de la planificación puede ser un poco más difícil de reconocer o tal vez no es tan pertinente la pregunta para el caso del análisis de una planificación. Pero lo que básicamente queremos distinguir en este caso es si acaso el estudiante tiene la posibilidad, por una parte, de saber o de anticipar qué es lo que se espera que logre. Por ejemplo, que se espera que logre desarrollar la habilidad para formular preguntas. Podría ser un propósito formativo, ¿ya? Pero por otra parte, o sea, por una parte queremos que el estudiante tenga esa claridad, tenga esa anticipación. ¿Por qué estoy haciendo lo que me piden hacer? ¿Cuál es el sentido de esta actividad? Que de alguna manera la actividad puede ser a través de la formulación explícita de los objetivos o a través del título de la actividad, señale, anticipe qué es lo que se espera que el estudiante logre, pero al mismo tiempo esa anticipación no debe darle las respuestas que se espera que el estudiante logre encontrar. Un ejemplo típico en el cual ocurre justamente esto, es decir, que se anticipan las respuestas, es cuando en un libro de texto, en un texto escolar, se le plantea al estudiante, por ejemplo, actividad experimental, y viene, por supuesto, después una descripción de qué es lo que hay que hacer, una serie de procedimientos para realizar una actividad práctica. Y el título de la actividad, el título del ejercicio, señala cuál es la conclusión a la cual los estudiantes van a llegar. Por ejemplo, supongamos que se trata de una actividad práctica en la cual los estudiantes tienen que indagar en torno a las propiedades del aire. Para llegar a concluir, se espera, ¿cierto?, que el aire ocupa espacio y tiene masa. Entonces, a través de la indagación, los estudiantes se espera, digamos, el supuesto es que a través de esa indagación, los estudiantes van a concluir o van a llegar a ese aprendizaje, a ese conocimiento. Sin embargo, el título de la actividad es el aire ocupa espacio y tiene masa, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, si uno ve el diseño, dice, bueno, ¿para qué el estudiante va a hacer la indagación? ¿Para qué va a hacer la investigación si el título ya le dice cuál es la conclusión y cuál es la respuesta que se espera que él alcance? En ese sentido, lo que se espera, o a donde apunta la pregunta es, ojalá en las actividades se ofrezcan suficientes orientaciones acerca de lo que el estudiante tiene que hacer
y de lo que se espera que logre. Por ejemplo, que desarrolle su habilidad para formular conclusiones, para que comprenda cuáles son las principales propiedades del aire, pero que no le estemos dando por anticipado cuáles son las respuestas que se espera que llegue a obtener. Ya, profe. ¿Ya? Y profe, la última, tengo una duda. En la segunda parte Uh-huh. habla sobre, tienen que usar una balanza para tomar como el peso, por así decirlo, de algunos objetos. Para medir la masa. Pero Uh-huh. sí, ese tenía la duda, si estaba bien que yo pusiera masar en vez de pesar. Uh-huh. Claro, es mucho más preciso. Digamos, en un lenguaje técnico es correcto decir que masamos los objetos y no decir que los pesamos. Para pesar un objeto hay que usar una pesa y la pesa es un dispositivo distinto a la balanza. Así que sería correcto decirlo de esa forma. Ya, profe, eso era. Muchas gracias. Ok. Voy a aprovechar de mirar estas preguntas y comentar en esta secuencia, porque este grupo pregunta ¿para qué sirve la balanza? Y no puedo alcanzar a leer la pregunta. A ver, ¿qué cosa se puede medir en una balanza? ¿Cuál es la unidad de medida de la balanza? Recuerden que estamos pensando en cómo implementar un ciclo de indagación o una actividad orientada a la indagación, tomando como antecedente o como referencia el contenido de esta misma actividad. Entonces, un primer elemento a tener en consideración es que desarrollemos una actividad que incluye estos tres momentos: un momento de planteamiento, de acción y de reflexión. El momento de acción es algo que sirve para responder a la pregunta. Y el momento de reflexión es un espacio de conclusiones o de análisis que vincula los dos momentos anteriores. Segundo elemento de juicio, dijimos, es el tipo de, o antes de eso, el rol del profesor y el rol de los estudiantes. ¿Qué es lo que hacen los estudiantes y qué es lo que decide el profesor? Eventualmente, si es que el profesor decide o plantea o responde a estos tres momentos, determina lo que hay que hacer y lo que hay que decir en estos tres momentos, por supuesto no se trata de indagación. Pero si el profesor o la profesora define solamente uno o dos de los primeros momentos, el planteamiento y la acción, sí podríamos estar ante una indagación. Basta con que los estudiantes se concentren, por ejemplo, en la etapa de reflexión de manera más autónoma para que lleguen a sus propias conclusiones por sí mismos, entonces sí podríamos estar ante una indagación. Nos queda todavía, por cierto, la posibilidad de decidir si la profesora determina únicamente el planteamiento o determina tanto el planteamiento como la metodología para responder a ese planteamiento. Eso sería un margen de acción dentro del mismo enfoque indagatorio. Y el tercer elemento de juicio es el tipo de planteamiento inicial que hacemos para desencadenar o para desarrollar la indagación. Y aquí, ya lo habíamos mencionado hace un rato, lo que esperamos es encontrar un planteamiento en la forma de pregunta, que puede ser de dos tipos, pero puede ser pregunta investigable o pregunta orientadora. Ya dijimos también que la pregunta investigable incluye necesariamente variables que vamos a medir o que vamos a observar. En general, esa pregunta es lo más específica posible y busca de alguna manera que se establezca alguna relación, alguna comparación entre las variables que se seleccionan. Y por otra parte, tenemos la alternativa de la pregunta orientadora, en la cual lo que hacemos es focalizar el desarrollo de alguna habilidad científica particular, de las que mencionamos hace un rato también. Por lo tanto, yo les pregunto ahora, lo que vemos aquí en este ejemplo, estas preguntas que están en el planteamiento inicial, ¿les parece que pueden ser calificadas como investigables
o pueden ser calificadas como preguntas orientadoras, o en realidad no pertenecen a ninguno de estos dos tipos de preguntas. ¿Alguien tiene alguna sugerencia? Fíjense que lo primero que podemos notar es que ninguna de las tres preguntas que están aquí formuladas contemplan o incluyen alguna variable observable, algún factor clave que pueda ser medible. La pregunta se refiere al objeto, en este caso el objeto balanza, el instrumento de medición. ¿Para qué sirve la balanza? ¿Qué se puede medir con una balanza? ¿Y cuál es la unidad de medida de la balanza? Entonces son preguntas asociadas al uso o al funcionamiento de un instrumento, en este caso la balanza. Las preguntas no incorporan una variable asociada a un fenómeno. Las variables o los factores clave están asociados a algún fenómeno natural que queremos estudiar, que queremos describir o que queremos investigar. Entonces, a ¿Profe? lo mejor... Sí, adelante. Entonces podríamos preguntar como ¿en qué momento ocupar una balanza? ¿O en qué caso se ocupa una balanza y una pesa? Algo así, ¿o no? ¿Cuál sería el fenómeno natural que estamos investigando en ese caso? Yo creo que hay que partir por ahí, hay que partir por la situación natural o el fenómeno natural que queremos observar, que queremos medir. En este caso, la balanza es el instrumento de medición, por lo tanto, la balanza nos sirve justamente para medir una propiedad, para medir una variable. Y la variable, por supuesto, es la masa. Justamente de lo que se trata en este caso es de que los estudiantes aprendan a medir masa. Entonces, tendríamos que, creo yo, pensar en una situación, podríamos decir, fenómeno natural, en el cual la masa juega un rol importante, en el cual la masa es una variable clave que los estudiantes puedan observar. Y luego, para estudiar el fenómeno, los estudiantes tendrán que hacer uso seguramente de alguna balanza. Pero el objeto de estudio o el fenómeno en estudio es el fenómeno natural a través de la variable clave, en este caso la masa, mediante un ¿Profe? instrumento de medición, ¿sí? Podría ser entonces como un cambio de estado de la materia, como que, no sé, que masemos, no sé, un X objeto y que luego, cuando sufre como un cambio de estado de materia, volver a amasarlo para identificar como cuánto cambió. Me parece muy buena propuesta, Felipe. Efectivamente, creo que ahí tendría un fenómeno natural que les permitiría, que serviría como pretexto, ¿cierto?, para formular una pregunta investigable podría ser, que les permita comparar una propiedad clave o una variable clave de ese fenómeno natural, que sería, por ejemplo, la masa. Entonces, si uno diseñara una situación en la cual se compara la masa de el agua líquida con el agua sólida, cubo de hielo con un vaso con agua líquida, entonces eventualmente el estudiante lo que tendría que hacer es medir la masa de esa sustancia en esos dos estados. Cuando lo haga, probablemente va a hacer uso de alguna balanza, que puede ser una balanza digital o puede ser una balanza que ellos mismos diseñen, por ejemplo. Entonces allí creo que tendríamos efectivamente, como dice Felipe, una situación, un fenómeno natural respecto del cual plantear una pregunta, y esa pregunta podría desencadenar la indagación. Podría ser la opción de la pregunta investigable, es decir, formular una pregunta que explícitamente señale la variable clave a investigar, que podría ser la masa, dijimos, pero también podría ser una pregunta orientadora. Por ejemplo, algo así como simplemente, ¿cómo podrías determinar o cómo podrías investigar
si cambia o no cambia la masa de una sustancia cuando se solidifica, cuando pasa de líquido a sólido, por ejemplo. La pregunta en este caso le está pidiendo al estudiante que diga de qué manera lo haría. No está pidiendo que lo haga, ¿se fijan? Y esa pregunta orientadora también serviría para focalizar en este caso una habilidad científica, la habilidad para diseñar un procedimiento de investigación o para proponer una metodología para investigar. Creo que están quedando pocos segundos de la conexión, así que voy a reconectarme para evitar la interrupción y podemos continuar para cerrar esta duda que me parece bien interesante en un segundo más, ¿ya? Ya, profe. Ya, profe.